Ponente, la señora Gómez. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero, gracias al Consejo de Gobierno por esos criterios magníficos que nos hace últimamente, que bien parecen trabajos fin de máster. Lo primero es decir que la proposición de ley la presenta mi grupo parlamentario, pero no es de mi grupo parlamentario, es de la plataforma de atención temprana conformada por padres y madres de niños y niñas que sufren trastornos de lo más variado, todos los que requieren atención temprana, y también por profesionales. Eso para dejarlo claro. La registró mi grupo, pero bien la podrían haber registrado otros grupos que han estado con la plataforma desde el principio. Hasta hace tan solo unos meses, probablemente, muchas de las personas que habían aquí, que están hoy aquí presentes, no habían oído hablar de atención temprana. Tengo la impresión de que desde entonces habrán oído muchas cosas. Seguramente habrán oído hablar de la relevancia fundamental que tiene la intervención realizada sobre niños y niñas de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o con el riesgo de padecerlos. Seguramente habrán oído hablar cómo es posible, con esta intervención en estas edades tan tempranas, potenciar sus capacidades al máximo, hasta el punto incluso de prevenir discapacidades que de otra manera serían irremediables en esta intervención. Seguramente también habrán oído hablar, por desgracia, de la situación lamentable de la atención temprana en nuestra comunidad autónoma, de niños y niñas que deberían recibir la atención temprana, pero que situación social, económica o familiar hace que no se acabe invirtiendo en ellos, de cómo algunas familias no pueden acudir a atención temprana porque, a pesar de tener asignado un CAIF, no tienen recursos suficientes para el transporte. Recordemos que las subvenciones de 2014 se acaban de pagar hace una semana y que en 2015 ni siquiera se convocaron. ¿Cómo hay listas de espera? Camufladas, pero listas de espera. De 6 meses en la mayoría de las provincias, llegando hasta incluso 12 meses en la provincia de Almería. Provincia que está sufriendo una situación intolerable en lo que respecta a atención temprana. ¿Cómo no se dan siempre todas las sesiones necesarias? ¿Cómo no se hace por todos los trastornos? ¿Cómo no todos son atendidos? ¿Cómo incluso se ha burocratizado en exceso el acceso a la atención temprana? En septiembre se aprobó una proposición no de ley que aprobamos 4 grupos de la oposición en la que solicitábamos al Gobierno una serie de cosas relativamente sencillas, que se pagaran deudas pendientes a los CAI por el periodo comprendido entre enero y junio de 2014. Parte de esas deudas se han satisfecho, pero creo que todavía queda pendiente un remanente, que se retirara un acuerdo marco que todavía sigue en vigor, y, en tercer lugar, la incorporación al SAS, que es algo que, si la norma se toma en consideración, sin duda habrá que hablar, y creo que habrá que hablar con tranquilidad. Me consta que en la Consejería de Salud se están haciendo esfuerzos. Sé que el tema de la atención temprana ha sido objeto de preocupación. Sé que se está trabajando en un borrador de decreto que, a nuestro juicio, supone un avance con respecto al convenio marco. Es decir, creemos que hay intención por abordar este tema y por mejorarlo. Es cierto que consideramos que se queda un poco más atrás de algunas cosas que propone esta ley. Tenemos la impresión que la Consejería quiere abordar este asunto, pero tenemos la impresión de que al final no le dejan abordarlo del todo. Veremos a ver qué sucede hoy con el voto de la toma en consideración. Sobre el contenido de la ley, ¿qué persigue la norma? Una atención temprana universal, gratuita, de calidad y sin diferencias territoriales. Muchos nos tememos que la atención temprana hoy no es universal, porque hemos visto que hay casos que no se tratan, no es gratuita, porque aunque teóricamente tiene que serlo, muchos CAI se ven obligados a solicitar una prestación económica, no por la terapia, porque no se puede, sino disfrazarlo de otros conceptos, porque si no, no pueden sobrevivir, están asfixiados económicamente. Y como además no es de calidad, no por los profesionales, que son excelentes y están muy bien formados, sino porque la poca frecuencia de las sesiones hace que al final la intervención no sea todo lo completa que podría serlo. No olvidemos que la atención temprana es un instrumento para superar desigualdades. ¿Por qué presentar una proposición de ley? Porque, como hemos dicho, a pesar de que observamos algunos pasos, tenemos la impresión, y la plataforma así lo percibió, de que estos pasos se estaban dando no todo lo rápido que la situación requería, y se decidió apostar por una norma con rango de ley. ¿Por qué? Porque la atención temprana tiene que tener rango de ley, un derecho exigible por ley. Así lo entendió mi grupo. Me consta que otros grupos de esta Cámara que apoyan esta norma desde el principio también lo entienden, y si hay un decreto sobre el que se está trabajando, pues muy bien, pero siempre una norma con rango de ley, que se aprueba con publicidad, con intervención de todos los grupos parlamentarios, y que para ser modificada necesitará volver a pasar por esta Cámara, nos parece siempre una garantía. Si la atención temprana es tan importante, que ya está
exigiendo movimientos dentro de la consejería, debatámosla entre todos, saquémosla adelante y trabajémoslo de la mejor manera posible. Desde aquí pido el voto favorable, no al resto de grupos, que creo que ya lo tienen claro, sino al Partido Socialista, no solo para que la tomen en consideración, sino para que podamos trabajar juntos y de verdad para mejorar la situación de la atención temprana. ¿Cuál es la clave de la ley, a mi juicio? La clave es el protocolo de derivación, es decir, quién decide qué niños y con cuánta frecuencia reciben atención temprana. El artículo 14 de la proposición de ley, la derivación que tiene que hacerla el pediatra de atención primaria o el facultativo responsable de atención especializada. Es curioso porque he oído, cuando se leía el criterio, ese extenso y prolijo criterio del Consejo de Gobierno, que se hablaba de que se trata de medicalizar a los niños. A ver, el hecho de que sea el pediatra o un especialista el que deriva a un CAID supone medicalizar a los niños, desde luego que no. La atención temprana, y lo veremos, en la ley recoge de manera expresa e incluso se crean órganos para ello, la atención y la actuación conjunta de educación, políticas sociales y salud. No puede ser de otra manera. La atención temprana no puede referirse únicamente a salud, porque entonces estaríamos haciendo las cosas mal. Repito, el protocolo de derivación, porque es fundamental, porque evitamos trabas burocráticas que lo que hacen es ralentizar el proceso. ¿Quién tiene que decir si un niño necesita atención temprana? En primer lugar, el pediatra tiene que poder hacerlo y, si no, un especialista. ¿Puede hacerlo, además, el responsable del centro educativo si ve signos de alerta? Podemos decidirlo si puede hacerlo él por sí mismo o tiene que pasar por un pediatra o un especialista, no lo sé. Pero en ningún caso eso supone medicalizar. Si me dicen que el criterio para no medicalizar a los niños y tratarlos como enfermos, estoy segura que la plataforma no quieren o no consideran a sus niños enfermos. No es eso de lo que se está hablando. Si pasar por el pediatra supone medicalizarlo, no sé si que un consejero de la Delegación de Salud entonces es el que tiene que hacerlo para no considerarlo enfermo, que un funcionario diga, no sabemos en base a qué criterio, quién necesita atención temprana. El problema con el borrador de decreto que está preparando la Consejería de Salud es precisamente eso. Hay una traba burocrática muy difícil de entender, y es que se crean unas nuevas unidades que lo que hacen es burocratizar el proceso. Si el pediatra tiene sospecha, ¿por qué no lo deriva al CAID? Porque hemos creado unos equipos provinciales que van a decidir quién puede y quién no puede recibir atención temprana. ¿Cuánto tiempo van a ver a los niños y niñas? ¿Dónde? ¿En qué ámbito? ¿Y eso para qué? Para al final acabar llevando a salud atención temprana. La verdad es que nos parece que es, como mínimo, una desconfianza hacia pediatras de atención primaria, hacia los especialistas del SAS y, además, hacia los terapeutas de los CAID. Durante mucho tiempo ha sido así y el sistema ha funcionado muy bien. La verdad es que esa traba burocrática nos parece que es una manera de disfrazar quizá esa lista de espera, introduciendo un nuevo paso. El protocolo de derivación, les decía, es la clave. Además, ¿qué supone? Que el tipo de intervención y frecuencia lo van a decidir, una vez más, los expertos que tienen que tratar este asunto. ¿Y tienen que tener en cuenta los criterios de educación? Pues claro. ¿Hay que tener en cuenta la perspectiva social? Pues también. Es que decir que no me supone o que no se ha leído la ley o que se está manipulando lo que aquí dice. Y cualquiera de las dos cosas me parece muy grave, hablando de un asunto de tanta gravedad. Órganos de coordinación, ya lo hemos dicho, se prevén. ¿Para qué? Para que salud, educación y política social puedan actuar conjuntamente. Pero que nadie me diga que la atención temprana se da en educación, porque no es cierto. Educación no puede ofrecer atención temprana, no puede hacerlo. Lo tienen que hacer los CAIS, con los recursos necesarios, y tendrán que estar coordinados con educación y con política social para los casos en los que ello sea necesario. Para terminar, empezaba hablando de que en estos meses muchos no sabían ni lo que es la atención temprana, y aquí la mayoría creo que hemos hecho prácticamente un máster. Lo peor de todo, cuando uno empieza a trabajar sobre este tema, es que descubre una brecha de desigualdad, una brecha enorme, enorme de desigualdad. Porque aquí, cuando los padres o madres tienen recursos económicos, pero no solo, tienen un CAIS cerca, tienen capacidad para acompañar a sus hijos e hijas a atención temprana, tienen capacidad de reducir unas desigualdades de partida que tienen, porque los niños sufren un trastorno o tienen riesgo de padecerlo. Luego llegará el día de la discapacidad, de la diversidad funcional, de la enfermedad rara, cualquiera de los días que hay por el calendario, y todos hablaremos y nos llenará la boca hablando de la autonomía de las personas con problemas, de cómo hay que ayudarlos. Mire, enarbolar la bandera de la igualdad, hablar de comunidades de primera y de segunda con motivo del Día de Andalucía está muy bien, pero la igualdad se soluciona
abordando los problemas de los andaluces y andaluzas en estos momentos. Aquí tenemos una oportunidad de ver si estamos por la igualdad o si no estamos. Sobre las cosas que no estemos de acuerdo, bueno, pues vamos a trabajarlas, ¿por qué no? Esto no es más que una proposición de ley, creemos que está muy bien trabajada, creemos que está muy bien, han intervenido muchos expertos, algunos de ellos han sido redactores del libro blanco de atención temprana, del que ahora tanto se habla y que tanto conoce el Consejo de Gobierno. A lo mejor la atención temprana no va a dar un titular grandilocuente, pero está claro que va a demostrar si nos preocupa o no los andaluces y las andaluzas, y en este caso los niños y niñas y los más vulnerables. Y les pido una cosa a los grupos que se lo estén pensando. Si no lo hacen porque es de justicia, porque lo es, que lo hagan al menos porque es más eficiente. Porque invertir hoy en atención temprana es el ahorro de recursos para el futuro. No creo que sea el criterio que debe regir el sentido del voto, pero quizá algunos grupos se muevan más por eso que por otra cosa. Por tanto, solicitar el voto favorable para su toma en consideración. Muchas gracias. Gracias, señora Gómez. Turno para la posición de